Hola, 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 hola. Bien, comentaros que ha habido un cambio en el programa porque el profesor Roberto Villa no puede venir. Le ha surgido un problema grave familiar, en un familiar muy cercano, y no puede venir. Entonces, seguimos con el programa. Después de que termine esta ponencia, haremos el coloquio a las 10:30, luego la pausa para el café, que será de 15 minutos, y a las 12, como sabéis, viene el señor Núñez Feijóo. Después del encuentro con Bieito Rubido del señor Núñez Feijóo, volvemos otra vez al aula, aquí, y tendremos la última de clausura con don Jaime Lamo de Espinosa. ¿De acuerdo? Entonces, la que nos ha fallado, y ya lo siente él, el profesor Roberto Villa. Pero seguiremos después del café el profesor Llera y continuamos así con el programa. Entonces, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a la dirección y organización de los cursos de verano de CEU San Pablo en el Escorial. Para mí es un honor participar en estos cursos. Agradezco mucho personalmente a mi gran amiga María Jesús Lago la organización de los cursos, también al director, por supuesto, y a todos los compañeros del CEU y los que no son del CEU también, que nos acompañan esta mañana. Es la tercera jornada del curso España y Monarquía, en el que ustedes están participando, y vamos a abrir la mañana sin perder tiempo, porque ya vemos que a las 12 tenemos un acto al que estamos todos convocados. Y tengo el honor de presentar esta mesa en la que vamos a tratar aspectos muy relevantes relacionados con la monarquía, en la medida en que el mundo en el que vivimos todo se transforma en acto de comunicación. Así que vamos a valorar cómo una institución como la monarquía sortea las dificultades y los desafíos que una sociedad como la nuestra, plenamente digitalizada, hiperconectada, donde cualquier evento se convierte en acto comunicativo y en una eventual crisis de comunicación, es afrontada por una institución como la monarquía. Para ello me acompañan dos ponentes especialistas en estos temas y de el máximo nivel y autoridad para hablar de ello, que son Bieito Rubido, a mi izquierda. Comienzo con él, que será el primero en tomar la palabra. Conocido por todos ustedes, nacido en Cedeira, es periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y a lo largo de más de 40 años ha ejercido la profesión en todos los soportes, en prensa escrita, en radio, en televisión, y actualmente dirige el diario digital El Debate. Anteriormente fue director de La Voz de Galicia y director regional de los diarios del grupo Vocento. Durante una década ocupó la dirección de ABC y en su dilatada carrera periodística ha pasado o trabajado en los diarios Informaciones, Ferrol Diario, El Ideal Gallego, La Voz de Galicia, Antena 3 Radio y Antena 3 Televisión. También ha ejercido la docencia en las universidades Rey Juan Carlos y San Pablo CEU, ambas en Madrid, como saben. Es habitual contertulio de Cadena COPE, Es Radio, 13 Televisión y Televisión Española. Ha recibido en 2 ocasiones el premio Antena de Oro y en otras 2 el premio Galicia de Jornalismo y recientemente el Monpeón del Heraldo de Aragón. Ha escrito varios libros, entre ellos Contar la Verdad, que es el último con un notable éxito de ventas. Bieito, comenzamos por ti. Te doy la palabra, estamos deseando escucharte y muchas gracias por acompañarnos. Vale, es así, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una institución tan medular y tan notable y tan relevante de la vida de nuestro país. Yo siempre suelo decir... Sí, ¿me escuchan ahora? Vale. Que yo suelo decir que dirigir un periódico hoy es mucho más difícil que hace 30 años. Pongo el ejemplo. Yo dirigí ABC 10 años y lo digo con toda franqueza. Fue más difícil para mí dirigir ABC que para Luis María Ansón. Ya sé que él pensará lo contrario, pero es que Ansón no tenía redes sociales, no tenía un Twitter que lo estuviese insultando todas las mañanas como nos hacían a nosotros. No tienes el nivel de transparencia en la sociedad, yo creo que excesivo,
pero que efectivamente obliga a un techo de cristal, que todos los comportamientos sean absolutamente canónicos, que se sujeten a las más estrictas normas, ¿no? Hoy hacer periodismo es más difícil, desde mi punto de vista, que hace 40 o 50 años. Igual que hacer periodismo es otras muchas cuestiones. Ser rey hoy es mucho más difícil que hace 50 años, sin ningún género de dudas. Sobre todo, y curiosamente, por las relaciones con los medios. Es decir, hoy la institución está muchísimo más expuesta al escrutinio de la ciudadanía, de los medios, que lo estaba pues hace 50 años. Vamos, hace 50 años estoy hablando de cualquier institución, en este caso la monarquía efectivamente muy pronto va en noviembre se cumplirán los 50 años de la entronización del rey Juan Carlos. Por tanto, yo creo que si hacemos un poco balance de cómo eran las relaciones a lo largo de los medios, y Asunción tiene experiencia de primera mano desde dentro de la casa, pero yo sí creo que es importante decir que nunca en la historia de los medios de comunicación en España se disfrutó también de tanta libertad para hablar de la monarquía. Hasta hace unos años, yo diría que una década más o menos, o antes, había como una especie de pacto de silencio en los medios de comunicación sobre la figura del rey, en este caso de don Juan Carlos. No se hablaba, se hablaba de su vida oficial, pero nadie entraba a los entresijos de la vida privada o otro tipo de actividades que no tenían nada que ver con lo que era estrictamente la vida oficial. Pero pronto, duró bastante el pacto, pero desde hace ya unos años ustedes saben que efectivamente los medios de comunicación, al igual que en otros países, hay que decirlo, en el Reino Unido, en Holanda, por poner dos monarquías muy asentadas, ya efectivamente sí había puesta la lupa de los medios de comunicación sobre la vida, la actividad, al margen de lo que era la agenda estrictamente oficial del monarca. Pero hay que decir que frente a ese silencio, hoy la institución monárquica está siendo analizada detalle a detalle. Si la reina Leticia va a un acto militar y no lleva la ropa adecuada, se dice. Si el rey fue a tomarse unas copas con unos amigos una noche, se cuenta. Si la princesa Leonor tuvo un baño en una playa de Uruguay, ya están todos los paparazzis. Es decir, hoy pocas instituciones están sometidas a tanto escrutinio, a tanta observación como la institución de la corona. Pero hay que decir que frente a por ejemplo, a los ataques a la prensa que está haciendo el actual gobierno, tratando de deslegitimar el trabajo de los periodistas, el rey Felipe ha defendido siempre en sus discursos al periodismo valiente y crítico, como un elemento indispensable de la democracia. Y yo creo que efectivamente el rey Felipe acepta, y es algo que desde el sector del periodismo se agradece mucho, acepta siempre ir a presidir pues desde los premios Cavia a los premios de cualquier periódico, incluso local, regional, acude permanentemente a todas las invitaciones que se le hacen desde los medios de comunicación en ese papel institucional, lógicamente no a una entrevista en un plató de televisión, pero insisto, a esa especie de reconocimiento a las trayectorias de los periodistas, y siempre en sus intervenciones, en sus discursos, hace una clarísima, diáfana defensa de la libertad de expresión y de la importancia que la libertad de expresión tiene para un sistema democrático. Es decir, que tenemos un monarca, que tenemos un rey muy comprometido, y lo ha demostrado con algo fundamental en la democracia, que es la libertad de expresión y el periodismo libre. Y hay que decir en esa línea que la Casa del Rey es hoy por hoy la institución más transparente, probablemente mucho más que cualquier ministerio, que cualquier
tribunal, el Tribunal de Cuentas, el Consejo del Poder Judicial, el Constitucional ya no digamos, no sabemos lo que gasta el Constitucional. Sin embargo, la Casa del Rey es una institución con las cuentas más transparentes, se hacen públicas, se detalla hasta lo que se gasta en peluquería, que es una información que yo creo que todavía puede mejorar, pero no cabe ninguna duda que estamos ante un ejercicio, yo creo que a veces excesivo para mi gusto. En el último año también hay que decir que con la llegada del nuevo jefe de la Casa, de Camilo Villarino, se han producido cambios en la relación de la zarzuela con los medios. Al menos por mi experiencia de los 10 años de ABC y los 4 en el debate. Hemos tenido más reuniones los periodistas en un año que en los 10 años anteriores. Eso creo que habla por sí solo, ¿no? Pero yo creo que todavía le falta crear una relación más de confianza entre la zarzuela y los periodistas. Yo creo que quedan muchas preguntas sin contestar. Yo recuerdo una, y la voy a contar aquí, el 2 de agosto del 2020, a mí me llegó una noticia de que el rey Juan Carlos abandonaba España. Yo creo que era un domingo, por la tarde. Y llamé a nuestra entonces corresponsal en la Casa del Rey, que estaba en ABC, estoy hablando de ABC, Almudena Martínez Fornés. Oye, yo no sé nada, me lo niega, tal. Opté yo por llamar directamente a 2 portavoces de la Casa y los 2 me dijeron, no, eso no es posible, porque si fuera cierto nosotros lo sabríamos. Lo sabían, claro que lo sabían. Me mintieron. Muchas veces cuando dicen siempre, es que mienten los periodistas unas veces mentimos conscientemente, yo creo que muy pocas veces, y otras veces, muchas veces mentimos porque nos engañan, porque las fuentes siempre son interesadas. Y en este caso, a mí me mintieron descaradísimamente, a mí me molestó mucho, porque efectivamente el rey Juan Carlos aquella tarde tomó un avión, en aquel momento no sabíamos hacia dónde, después, casi 48 horas después, sabíamos que se iba a Abu Dhabi, ¿no? Pongo este ejemplo para decir, muchas veces yo creo que se equivocan, y esto es, claro, yo lo estoy hablando desde el punto de vista del periodismo. Asunción, que tuvo una larga trayectoria como periodista, pero también estuvo en el otro lado del mostrador, pues probablemente tenga otra visión distinta. Pero a mí me llama la atención, yo creo que en general en la vida, pero yo no sobrevaloro la verdad, es decir, tendría que entrar aquí en una discusión filosófica sobre aquello que decía Kant, que había que decir la verdad por encima de todo, incluso aunque matasen a tu madre, o lo que decía Benjamin Constant, un filósofo francés posterior, que decía, no, si con la verdad matan a mi madre, yo no la voy a decir. ¿Con esto qué quiero decir? Que, hombre, probablemente hay momentos que para defender determinadas situaciones y hay valores superiores a contar la verdad en un momento puntual, se pueda negar un hecho. Pero yo creo que se equivocan, por línea general, en las crisis, en todos los momentos problemáticos, los portavoces cuando no cuentan la verdad. Yo creo que hay que contar la verdad. No hubiera ocurrido nada, ya sabíamos que se iba, pero, insisto, nosotros hubiésemos dado la exclusiva. Ya saben que en periodismo dar una exclusiva es la mayor satisfacción que uno tiene. Bueno, lo cierto es que a mí desde la Zarzuela, el 2 de agosto del 2020, me dijeron que el rey Juan Carlos no se iba de España. Que de ser cierto, y así fueron las palabras textuales, nosotros lo sabríamos. Bueno, pues dudo mucho que no lo supiera. Bueno, dicho esto, creo que todavía se puede engrasar más la relación con los medios, porque creo que a veces hay actos excesivamente encorsetados, como el hecho, por ejemplo, yo creo que en una sobreprotección de la princesa Leonor, de no valorar el crucero al bajarse del Juan Sebastián Elcano el pasado domingo en Marín. Oiga, navegar en el Juan Sebastián Elcano, yo que soy hijo de marinero y conozco bien la marina y conozco la armada, conozco el Cano y he navegado, les aseguro que es muy duro. No es un crucero de recreo ni para pasarlo bien. La princesa Leonor ha tenido mucho mérito en dormir en esos
camarotes estrechos en medio del océano, con todo tipo de situaciones que se dan con algo tan azaroso como es el clima en medio de un océano, y en fin, que no ha sido un crucero de placer. Creo que no hay ni que sobrevalorarlo, pero tampoco ignorarlo. Yo creo que también esta sobreprotección que se hizo en torno a la princesa me parece excesivo, pero dicho lo cual, no pasa nada. Yo creo que cuanto más conoces, más quieres. O sea, el conocimiento genera aprecio. Y yo creo que cuanto más conozcan a la princesa y los aspectos que hace la princesa, insisto, sin hacer una sobrevaloración de lo que está haciendo, yo creo que además me parece que el miembro de una casa real europea cuya formación militar está siendo dura y más comprometida, porque efectivamente hay en este momento algunas princesas de otras casas reales en Europa que están haciendo una formación, pero vamos 3 meses allí, casi van por la mañana y se vienen por la tarde para casa. Pero esto de estar en la escuela naval militar, estar en el Blas de Lezo, que también es una fragata muy antigua, cuya habitabilidad es correcta, pero que no es un hotel de 5 estrellas, ni mucho menos, pues yo creo que tiene mucho mérito y que la habría que poner en valor. Pero bueno, como ocurre siempre, probablemente se valoró desde otro punto de vista. Es curioso porque hoy en día los más cercanos a los periodistas, a los medios de comunicación, son los propios reyes, don Felipe y doña Leticia, que siempre se muestran accesibles a los periodistas que cubren con asiduidad la Casa del Rey. Esto no ocurre, insisto, en otras casas reales europeas. Zarzuela no suele desmentir las noticias falsas y algunas de ellas acaban dándose por ciertas. Y yo creo que este es otro error. Hay una serie de medios, tanto de la izquierda, de la extrema izquierda, pero muy especialmente del independentismo catalán, que se dedican a decir auténticas barbaridades sobre la familia del rey, y que yo creo que es un error y que hay que desmentirlas. Porque en comunicación el silencio nunca es rentable. Y además, si tú no das tu versión, se consolida la versión que dan los otros. Entonces es un error insistir en que pues todos estos bulos que además sistemáticamente suelen aparecer, cuando yo quiero decir que en algunos aspectos, hoy por hoy, la Casa del Rey es muy transparente, pero evidentemente, como dije también, hay todavía algunos aspectos que merecen ser engrasados. Por ejemplo, uno de ellos, volviendo a la princesa Leonor, era la insistencia en que ella no se adaptaba a la vida de la Armada. Bueno, tengo que decir que, y vuelvo a recordarlo, es que no es fácil someterse a la disciplina de una escuela de formación militar, sobre todo cuando a lo mejor probablemente esa no era su vocación, ni es su vocación, lo está haciendo por un sentido de responsabilidad y de compromiso con la institución, pero a lo mejor ella no tenía la vocación de ser marina ni de ser militar. En fin, yo creo que hoy por hoy la Casa del Rey, la Corona, es una institución muy valorada por los ciudadanos. Creo que a ello ha contribuido de manera muy decisiva el papel de los reyes, de ambos, con un rey Felipe muy cercano, pero manteniendo el lugar que debe mantener, con una princesa que representa una modernidad y un compromiso con las generaciones futuras y con una España que confiemos enderece el rumbo y sea un país próspero y de gran esperanza para las generaciones que representa hoy la edad que tiene la princesa Leonor, y que tenemos probablemente la casa real más austera de toda Europa, incluso mucho más austera, por ejemplo, que la presidencia de Portugal. La casa de la presidencia del presidente de Portugal tiene más presupuesto que la Casa del Rey de España. Ya no digamos la italiana, vamos, el presidente italiano, como son los italianos, tiene una generosidad en su presupuesto espectacular. Y yo tampoco creo que eso sea bueno. A mí me parece que es de las grandes demagogias que hay
en los debates públicos en España. Uno es lo mal que se paga a los políticos, claro, con lo cual se echa a los buenos, a la gente que sea buena, se la echa de la política porque se paga fatal. Y también esta manía de que nuestros reyes tienen que ser los más pobres del mundo. Pues tampoco me parece muy bien. Pero bueno, esto se enmarca en un tiempo en que probablemente estamos en algunos aspectos de decadencia moral que yo espero que se corrijan a la vuelta de un tiempo. No quiero ya descender a esas cuestiones de la decadencia moral, pero en todo caso, para terminar, yo sí creo que tenemos una institución que proyecta muy bien la imagen de España, que evidentemente en el pasado, como ocurre siempre, hay una cuestión casi que podríamos llamar de desgaste de materiales, ocupar la más alta magistratura del país, como don Juan Carlos, que fue también un fenómeno de la imagen, de las relaciones exteriores, etcétera, pero inevitablemente más de 40 años, pues, o casi 40 años, desgasta, y probablemente el relevo que se sucedió en el 2014 pues fue una inteligente medida, muy oportuna y que vino muy bien a la institución y al propio país y a la propia nación. Quería terminar simplemente una experiencia que creo que merece la pena contarla, y es que en los 10 años en que yo fui director de ABC, a nosotros, lo digo porque ABC siempre se declaró diario monárquico. Es más, cuando se proclama la República en el 31, el diario que hoy dirijo yo, El Debate, que después ya saben ustedes que desapareció en la Guerra Civil y reapareció hace 4 años, El Debate sacó un editorial diciendo que asumía la República. Era lo que se llamaba el accidentalismo histórico, era un poco la doctrina que en aquel momento marcaba el Vaticano de asumir el status quo de cada país, y El Debate dijo, bueno, si se proclama la República, aceptamos la República, aun cuando no les gustase, ¿no? El ABC, sin embargo, sacó un editorial aquel día diciendo, se titulaba Estamos donde estábamos ayer, es decir, seguimos siendo monárquicos. Y fueron monárquicos durante la República, fueron monárquicos en el franquismo y fueron monárquicos, yo creo que siempre, creo que siempre, por lo menos hasta que yo fui director. El ABC se declaraba periódico monárquico. Pero quiero decirles una cosa, desde la Casa del Rey, y Asunción tendrá otras experiencias, no coincidimos, yo en ABC y ella en la Casa del Rey y yo en ABC, no tuvimos ningún trato de preferencia por ser un periódico monárquico. Es decir, la neutralidad ejemplar y admirable de la Casa del Rey en el trato con los medios era, insisto, digna de admiración. Nosotros nos declarábamos monárquicos en el ABC, pero jamás, desde la Zarzuela, se nos dio ningún trato especial, jamás. Es más, yo siempre me quejaba, porque de repente veían en un suplemento El País las 24 horas de los príncipes y tal, y a nosotros no nos daban. Pero bueno, supongo que eso también es la inevitable tentación de agradar a quien no te quiere, pero eso forma parte de la condición humana. Yo hasta aquí llego, después, si quieren, en el coloquio abrimos un debate, y además creo que quien tiene de verdad de cerca la experiencia desde dentro es Asunción Valdés. Muchas gracias. Muchas gracias, Bieito, por ceñirte al tiempo. Lo primero, que sé que tienes muchas cosas más que contar, pero probablemente en el debate haya tiempo para que volvamos a escucharte, ¿no? Y además abre y plantea temas realmente muy relevantes y de muy difícil solución sobre si siempre hay que contar la verdad o no. Como nos vienes a decir, los perjuicios de ocultar información en una sociedad, como dice Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, premio Princesa de Asturias, precisamente este año, ¿no? Que vivimos en la sociedad de la transparencia y cómo esta transparencia puede convertirse eventualmente en una tiranía, ¿no? Bueno, este es uno de los temas que has planteado sobre si es correcto o no desmentir las fake news o dejar que las noticias falsas circulen por las redes sociales. Creo que tenemos temas para el debate que seguro que a ustedes también les interesa tomar la palabra después en el turno. Bueno, tengo el honor de presentar a Asunción Valdés Nicolau, que me acompaña a mi derecha, alicantina,
Muchas gracias por estar con nosotros. Asunción, es un honor tenerte y estamos deseando escucharte, porque si bien Bieito ha planteado la imagen pública de la monarquía española, como él ha señalado desde el punto de vista de los periodistas, Asunción va a tratar la comunicación desde la Casa Real, porque precisamente es uno de los cargos, como a continuación señalaré de su currículum, que justifican que esté aquí con nosotros, entre otras cosas, ¿no? Asunción es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, graduada en Periodismo por la Escuela de Periodismo de la Iglesia en 1972 y diplomada en Sociología Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Además, en su formación de posgrado es máster del Colegio de España, del Colegio de Europa, perdón, en Bélgica, diplomada, el DEA, entiendo que tus estudios de doctorado que hiciste en la Universidad Pontificia de Salamanca, y ha sido también fellow del German Marshall Foundation en Estados Unidos. Bueno, su trayectoria profesional, al igual que la de Bieito, es muy extensa. Yo la voy a resumir para que ustedes se formen una idea de la trayectoria de Asunción y por lo tanto, de la autoritas de su palabra hoy aquí. Comenzó en los años 70 su actividad periodística trabajando en el diario Patria de Granada, en el diario Información de Alicante, en La Verdad de Murcia, en Radio Exterior de España y formó parte del equipo fundacional del periódico El País, en concreto como redactora de Economía Internacional. Como corresponsal internacional entre 1977 y 1982, trabajó para Radio Nacional de España en la República Federal de Alemania, en Bonn, y fue corresponsal también de Radio Nacional de España en Bruselas, en Bélgica. En Televisión Española tuvo una corta andadura como directora de la primera edición del telediario entre febrero del 83 y septiembre del 83. Y si les refiero que fue corta es porque presentó su dimisión como directora de los servicios informativos, porque alegó motivos éticos tras la emisión de una entrevista en el que se vulneraba el principio de la presunción de inocencia. Hoy es un tema que no ha pasado de moda, Asunción, o sea, que aquello que te llevó a aquella decisión sigue, de hecho, hoy en boga, ¿no? Fue la primera mujer directora del programa En Portada, en Televisión Española, y en el ámbito internacional fue directora de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, la primera mujer directora, de hecho, que ocupó ese cargo. Hoy está con nosotros porque entre 1993 y 2003 ha sido la directora de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey. Es también, o fue, la primera mujer, por lo tanto, en ocupar este cargo, en el que estuvo durante 10 años y 5 meses. Bueno, entre sus otras muchas actividades que no glosaré todas porque estamos deseando escucharla, ha recibido numerosos premios y distinciones. Destaco la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, la condecoración con la encomienda del número de la Orden de Carlos III y, en 2004, caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia, otorgada por Jacques Chirac. Tiene numerosas publicaciones, entre otras una biografía de la periodista Carmen de Burgos, Colombín, es una de las grandes periodistas de la historia del periodismo español, y tiene numerosas publicaciones entre otras, tal vez a nosotros nos puede interesar tu participación en esta obra sobre la historia de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, en la medida en que está tan vinculada con la propia Universidad San Pablo CEU y los vínculos en la formación de periodistas en España. Gracias por acompañarnos, Asunción, y es tu turno. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí volver al Escorial, al Real Monasterio del Escorial, porque aquí se simbolizan las dos dinastías más importantes de la historia de España, los Habsburgo y los Borbones, que han estado siempre dedicados a la cultura, a la ciencia y al conocimiento. Aquí, en la Real Basílica del Monasterio del Escorial, asistimos al funeral corpore insepulto en abril, el 1 de abril de 1993, de don Juan de Borbón, el conde de Barcelona, padre de don Juan Carlos. Fue
a los pocos meses de haber llegado yo a la Zarzuela. Son, por lo tanto, momentos que no se olvidan. Es la historia vivida en primera fila y sentirse protagonista y aportando un pequeño granito de arena. El Real Decreto firmado por el rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno, Felipe González, de 29 de enero de 1993, me nombraba jefa de la Unidad de Relaciones con los Medios de Comunicación en la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey. Un título muy largo, ¿verdad? Bien, pues lo nombro para decir que hasta la nomenclatura del organigrama tenía influencia militar. Desde que el rey había sido, no solamente había llegado a la jefatura del Estado a título de rey en noviembre de 1975, como ha recordado Bieito Rubido, sino que desde que había sido un niño formándose en España y después como príncipe de España, pues había tenido una tutela de los militares y los jefes de su casa y los secretarios generales de su casa, todo el organigrama habían sido militares, excepto 2 puestos. En 1977 se creó el de jefe de relaciones con los medios de comunicación, que era un técnico de la Administración Civil, un técnico de información, Fernando Gutiérrez, mi predecesor, y el jefe de protocolo, que era de la carrera diplomática. Bien, pues en 1993 se producen unos cambios que en sí ya implican un mensaje que transmite el rey. Esto es comunicación. La comunicación es una calle de 2 direcciones. Si no nos relacionamos con alguien, si no nos dirigimos a alguien, la comunicación no tendría sentido. El rey lanza un mensaje claro de la profesionalización de su casa, la casa de Su Majestad el Rey, que está para asistirle en sus funciones de jefe de Estado. ¿Por qué? Porque nombra como jefe de la casa y secretario general, es decir, segundo jefe de la casa del rey, a 2 diplomáticos experimentados, que son Fernando Almansa y Rafael Espotorno. Y a continuación nombra como responsable de relaciones con los medios de comunicación a un periodista, a una periodista, a una mujer, la primera mujer, alto cargo en la jefatura del Estado. Me sabe mal hablar en primera persona. Y antes comentaba con los organizadores de este curso que es la primera vez que hablo sobre estos temas porque he mantenido siempre lo que yo califico como las 3 Ds: la dedicación, la discreción y el decoro. Es decir, que al salir de la Casa Real tuve muchísimas ofertas para participar en programas de televisión en los que me ofrecían mucho dinero. Me ofrecieron también escribir libros, pero yo preferí mantener el perfil bajo y mantener la discreción, porque mi lema cuando estaba en la Casa del Rey era estar sin ser vista. Es decir, los periodistas no debemos tener protagonismo, y menos en la Casa de Su Majestad el Rey. Bien, hecha esta pequeña disquisición personal y explicar por qué ahora hablo con esta sinceridad, pues porque han pasado 22 años que salí de la Casa del Rey y, por lo tanto, yo creo que tras 22 años podemos contar incluso algunas interioridades y anécdotas. Bien, pues una de las anécdotas que puedo contar es que cuando se supo de mi nombramiento hace 32 años, es decir, en enero de 1993, muchos amigos me decían: pero no sabíamos que tú eras monárquica. Y yo decía: pues yo tampoco. ¿Y cómo te han nombrado? Digo, pues mira, yo creo que lo más importante es respetar la Constitución. Aquí no nos preguntan si somos monárquicos o republicanos, respetar la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? En el artículo 1, párrafo 3, la forma de Estado es la monarquía parlamentaria. Y acepté encantada ese puesto, me sentí una persona afortunada, privilegiada, porque me daba la oportunidad de vivir pues toda la teoría que había estudiado en las
diplomaturas que ha explicado muy bien el profesor Ignacio Blanco, vivirlo al servicio de una institución que nada más y nada menos que la jefatura del Estado, pero una institución histórica como la monarquía en España. Los asistentes a este curso sabrán que ha evolucionado mucho la monarquía, es de las instituciones que más saben evolucionar con los tiempos, porque desde la monarquía medieval de origen divino hasta la monarquía parlamentaria, donde la soberanía reside en el pueblo, pues hay un enorme camino trazado de evolución constante. Y me ha gustado mucho la exposición de Bieito Rubido, y estoy de acuerdo con él que es difícil cada vez, y también lo decía el profesor, es difícil desempeñar una magistratura, una autoridad al frente de una institución como de la que estamos hablando en una sociedad absolutamente mediática, 365 días, 24 horas, los focos puestos sobre la institución. Es difícil, pero ¿cómo se consigue? ¿Cuál es el desafío de mantener la tradición de la monarquía en una sociedad cada vez más mediática, como han señalado las personas que me han precedido en el uso de la palabra, muy bien, muy acertadas? Pues evolucionando. Ese esfuerzo, esa capacidad de adaptación, hay que agradecerla, por supuesto, a quienes encarnan la jefatura del Estado. Y creo, y vuelvo a mi primera exposición, que con aquellos nombramientos de enero del 93, el rey estaba lanzando ese mensaje de modernización, de profesionalización, una periodista para relacionarse con los periodistas. Porque ¿quién conoce las necesidades del periodismo? Pues quien ha trabajado como periodista. Cuando llegué a la Casa del Rey, antes de entrar en la Casa del Rey, pues los medios informativos me recibieron con mucha dedicación, con mucha alegría, y concedí alguna entrevista, y en esa entrevista dije: amo a España y a sus instituciones. Cuando entré en la Casa Real estaba convencida de que lo más importante era que todas aquellas personas deslumbradas por la brillantez de don Juan Carlos pilotando la transición, y aquí tenemos a la directora del Centro de Estudios de la Transición, deslumbrando a nivel nacional y a nivel internacional cómo pilotó ese cambio de la dictadura a la democracia, una obra colectiva de todos los españoles, por supuesto. Al rey le encantaba subrayar eso, una obra colectiva en la que los periodistas también pusimos nuestro granito de arena. Pues bien, yo me propuse, al escuchar, mucha gente decía: yo no soy monárquico, soy juancarlista. Pues yo quise contribuir a que lo importante no fuera la persona, sino la institución. Porque las personas pasamos, las personas nos equivocamos, claro que nos podemos equivocar, somos humanos, pero ahí está la institución, sólida, permanente, la continuidad de la institución. Por eso yo le decía a los periodistas: la unidad de tiempo en la monarquía es el siglo. Hay que tomar las cosas con calma, con prudencia, con templanza. Por eso quizá puedo contestar de alguna manera a esas críticas acertadas que ha hecho Bieito de la sobreprotección, a lo mejor el no decir la verdad completa. Bueno, pues efectivamente encontrar ese equilibrio es muy difícil, porque ¿qué hay que hacer para mantener a una institución que no tiene poderes, no decide nada, es un símbolo? Lo dice también el artículo 1 de la Constitución. El rey simboliza la unidad de España y su permanencia, la unidad y la permanencia de España. Es un símbolo. No tiene poderes ejecutivos, ni legislativos, ni judiciales, como tenía el rey absoluto. Pues, ¿qué hace entonces para darse a conocer? Pues fundamental, los medios informativos.
yo también decía en mi periodo en la Zarzuela, lo que no se publica no existe. Entonces, hay que apoyarse en los medios informativos. Estoy totalmente de acuerdo con Bieito cuando dice, cuando más conoces a alguien o a una institución, más la aprecias, más la quieres, más la puedes querer. Totalmente de acuerdo. Pero mantener ese equilibrio, es decir, no pasar a la sobreexposición. Los anglosajones, que son muy listos, muy agudos en materia de periodismo y mass media, tienen la palabra overexposure, sobreexposición. No hay que sobreexponer a los miembros de la familia real a una excesiva presencia, declaraciones, compañerismo en los medios informativos. Bueno, ese es el difícil equilibrio del día a día. Pues bien, vuelvo otra vez a los inicios. Cuando yo llegué a la Zarzuela, no había actividades oficiales, lo contrario de lo que es la monarquía, porque si la monarquía efectivamente no decide nada, pues lo que hace es estar presente en la cultura, en la universidad, en el deporte. Eso es lo que hace la monarquía. Por supuesto, el rey encarna la representación del Estado en las relaciones internacionales y, como no, especialmente, lo dice también la Constitución, con las naciones de su comunidad histórica, que es, lógicamente, que son las naciones iberoamericanas. Pero es verdad que el rey sigue la política exterior que decide el gobierno. Es verdad que el rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, también lo dice la Constitución, y por eso esa formación militar tan difícil, tan austera, tan dura, hay que admirar el esfuerzo de la princesa Leonor, sin duda, porque un día será la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Pero la política de defensa la decide el gobierno. Y tiene que ser así, porque el rey es el rey de una monarquía parlamentaria. Del Parlamento ha salido el presidente del gobierno y del presidente del gobierno salen sus ministros, como es lógico. Bien, pues en esos primeros meses, febrero y marzo, no había actividades oficiales. Yo estaba absolutamente sorprendida. Había una razón de peso, y es que don Juan estaba gravemente enfermo y estaba internado en la clínica universitaria de Pamplona. Entonces, bueno, pues no se podía programar nada porque el desenlace final podía llegar en cualquier momento. Entonces, ¿qué hizo el rey? Como disponíamos de tiempo, me llamaba todos los días para que yo personalmente le comentara los asuntos del día a través de la prensa. Entonces me di cuenta la importancia que daba a los medios informativos. Me ha encantado Bieito cuando ha dicho que ahora el príncipe Felipe, también lo hizo en su día el rey Juan Carlos, cuando visitan medios de comunicación por un aniversario importante, por un premio importante, pues o en los viajes, que es una magnífica oportunidad para hablar con los periodistas, siempre defiende la importancia de la libertad de expresión. Pues bien, en aquellos días de no actividad excepcionales en la Zarzuela, yo me di cuenta de que el rey creía firmemente en la función social del periodismo, en la importancia del periodismo para la democracia, en la capacidad de influir en la opinión pública, en la capacidad de conformar la opinión pública y en la capacidad de llegar a los ciudadanos. Entonces, fueron para mí unos meses muy gratos hasta que se terminó esa posibilidad de hablar con el rey sobre la importancia de los medios informativos en una sociedad democrática, porque nos trasladamos, la Zarzuela se trasladó a Pamplona para seguir de cerca la evolución de don Juan. También se trasladaron muchos periodistas, los que hacían siempre Casa del Rey, como no, los del ABC, Catalina Luca de Tena, Clara Isabel de Bustos, magníficas periodistas. Y fue muy grato trabajar con todos estos periodistas que habitualmente cubrían la Casa del Rey. También me ha gustado escuchar esa equidistancia de la Casa Real respecto a los medios informativos. Es que tiene que ser así, Claro que el ABC
es un periódico no solamente monárquico, sino un periódico que tiene un peso en la historia del periodismo español, pues como la monarquía es ahora mismo pues de los decanos de la prensa española. Está también La Vanguardia, El Faro de Vigo, El Diario de Cádiz. Son periódicos que vienen del siglo XIX y realmente pues creo que el ABC es más bien de principios del XX. Sí, de principios del XX. Pero bueno, no voy a entrar en la historia del periodismo, tema que me apasiona también, porque voy a volver a la Casa Real. Bien, pues cuando llegué a la Casa Real me encontré con un equipo en prensa muy cohesionado. Eran funcionarios de alto nivel y luego eran tres personas de nivel administrativo que venían o de la Guardia Real o de la Guardia Civil. Personas muy motivadas, muy disciplinadas, nunca un mal gesto, nunca una mala cara, las horas que fueran necesarias. La Casa de Su Majestad el Rey es un organismo que está perfectamente engrasado, con gente supermotivada. Para mí fue gratísimo trabajar con el resto de mis compañeros, pero especialmente con los militares que también seguían en la Casa Real, porque Fernando Almansa y Rafael Espotorno y una periodista llegáramos a los altos cargos de la Zarzuela, no quiere decir que los militares y la Guardia Civil no fueran igualmente importantes y eficaces en muchos departamentos, en muchas unidades de la Casa del Rey. Bien, pues sí me dijo el jefe de la Casa que tenía posibilidad de aumentar la plantilla, como si dijéramos, de mi equipo. Entonces, ¿en quién pensé? Pues pensé en un periodista audiovisual, la televisión, en un periodista periférico, porque en Madrid hay una cierta tendencia a pensar que lo que pasa en Madrid es lo que pasa en Madrid y en el resto de España no pasa nada. Pues yo vengo de Alicante, como decía Ignacio, el profesor, y yo me daba cuenta de que la periferia es muy importante y ya estábamos en el estado de las autonomías y, por lo tanto, pues pensé en Jordi Gutiérrez, que era el corresponsal de TV3 en Madrid. En aquella época, como no teníamos Internet, no se veía TV3 en Madrid. Y me decía Fernando Almansa, ¿pero cómo nombras o quieres nombrar a una persona que no sabemos cómo trabaja, si no le hemos visto una crónica en Madrid? Y yo decía, yo lo conozco personalmente y sé que puede aportar muchísimo a la Casa Real, al servicio de prensa, desde el punto de vista humano, como no, pero también desde el punto de vista de esa evolución de la monarquía, como hemos dicho, en una sociedad cada vez más mediática. Porque pues yo quería apoyarme bien en alguien que conociera el medio audiovisual. Yo también lo conocía, había trabajado en televisión, pero él en esos momentos, pero yo me había ido a la Secretaría General del Parlamento Europeo y él en esos momentos estaba en televisión. Así que, además dije, habla catalán, es importantísimo que el rey hable el catalán, es importantísimo. Incluso dije que lo estudiara. En aquel momento no se consideró necesario, pero Jordi siempre hacía como de corrector de acento, de pronunciación. Y bueno, pues eso era una forma de reconocer la singularidad, la diversidad, la riqueza de nuestro Estado de las autonomías. Bien, modestia aparte, diré que cuando yo salí de la Casa del Rey en junio del 2003, pues a los pocos meses, al poco tiempo, Jordi salió también para dirigir la prensa de la CEPIME, la Confederación de las Pequeñas y Medianas Empresas. Pero en 2014, como sabemos, se produjo el relevo por la abdicación de don Juan Carlos y el 19 de junio el rey Felipe fue proclamado rey. Entonces, ¿a quién nombraron jefe de prensa? Pues a Jordi Gutiérrez, al que había nombrado yo en 1993. Con lo cual,
quiere decir que no me equivoqué. Entonces, modestia aparte. Y como les digo, es la primera vez que estoy hablando de estos temas. Bien, pues fue muy interesante toda esa etapa. ¿Qué retos tenía para esa década la monarquía? Pues tenía un reto importantísimo. El príncipe de Asturias estaba finalizando sus estudios en la Universidad Autónoma, había pasado ya por las 3 academias militares, los estudios de Derecho. Además, tenía como preceptora a la profesora Carmen Iglesias, que ahora es la directora de la Real Academia de la Historia. Y la Constitución al príncipe heredero no le da funciones. Explica cómo se establece la sucesión en la corona, pero no le otorga funciones. Por lo tanto, había que definir qué iba a hacer el príncipe una vez que finalizara sus estudios. Bueno, después de la Autónoma se marchó, como saben todos ustedes, 2 años a hacer el máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown en Washington. Pero bueno, después iba a volver a España. ¿Qué iba a hacer? Bueno, pues se constituyó un pequeño equipo que estaba formado, como es lógico, por el jefe de la casa, el secretario general, el jefe de la secretaría del príncipe, que en aquel momento era Jaime Alfonsín, que luego fue nombrado jefe por el propio príncipe, que cuando ya era rey lo nombró jefe de la Casa del Rey. Y bueno, pues ya también que estamos hablando de la actualidad, pasado y actualidad, los primeros títulos nobiliarios que ha concedido el rey Felipe han sido, como sabemos, al deportista Rafa Nadal, al tenista Rafa Nadal, a una cantante, a Luz Casal, y al que había sido jefe de su secretaría y luego jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. En total, 30 años en la zarzuela de lealtad, y le ha concedido el marquesado de Alfonsín. Bien, cerramos paréntesis y volvemos a mi etapa para ver cómo se afrontaba ese desafío de qué haría el príncipe cuando finalizara sus estudios. Bueno, estando en Georgetown, estaba en Norteamérica, y en Norteamérica está México. No podía haber pasado 2 años en 2 cursos en Norteamérica y no visitar México, el país hispano más importante, más numeroso. Entonces, organizamos una visita oficial desde Zarzuela. Yo tuve la suerte de acompañarlo a esa visita a México. ¿Por qué? Pues porque otros de los desafíos que tenía la monarquía para esa década y principios del 21, pues era intensificar las relaciones con lo que la Constitución llama la Comunidad Histórica de Naciones. El rey ostenta la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Acababan de arrancar las cumbres iberoamericanas. Se había celebrado la primera en México. Por lo tanto, el rey tenía que mantener y profundizar esa relación. Continuaron las cumbres iberoamericanas anuales. El príncipe tenía también que relacionarse con esa comunidad histórica de naciones, y lo hizo a través de representar al rey en las tomas de posesión. Lo bonito es que cuando el príncipe ya es rey, sigue manteniendo el asistir a esas tomas de posesión de los presidentes de las repúblicas iberoamericanas, latinoamericanas, y sigue asistiendo, con lo cual ese nexo se mantiene. Entonces, otra de las actividades que tenía que hacer el príncipe era, puesto que España
el 1 de enero de 1986 se había incorporado a la Unión Europea, bueno, entonces comunidades europeas, tenía también que desarrollar una formación en Comunidad Europea. Bueno, pues también ese equipo que estaba formado, como he dicho, por Fernando Almansa, Rafael Espotorno, el jefe de la Secretaría del Príncipe, el jefe de protocolo, servidora, la jefa de prensa. Bueno, pues ese equipo decidimos que lo que llamamos entre nosotros el Manual del Príncipe. El Manual del Príncipe iba a consistir en que cuando ya regresara de la estancia en Norteamérica, con el viaje oficial incluido a México, después hiciera una estancia de 2 meses en las instituciones europeas, en Bruselas, en Estrasburgo y en Luxemburgo, pilotado por la representación permanente de España en Bruselas, es decir, por la diplomacia española, pues tenía que, en España, conocer las autonomías, el estado de las autonomías. Entonces empezamos una serie de visitas oficiales a las comunidades autónomas. La primera la hizo a la Comunidad Valenciana. Madrid y Mallorca y Baleares las conocía bien, porque realmente los veranos en Marivent pues eran muy característicos de la familia real. Otro paréntesis, cuando el rey se marchaba a la Zarzuela, una pequeña representación de la Casa del Rey, nos instalábamos en las oficinas de Marivent, porque nuestro lema era «El mundo no se para», la monarquía, la corona, el jefe del Estado tampoco se para. Es decir, seguía recibiendo sus resúmenes de prensa, seguía recibiendo audiencias, seguía despachando con el jefe, el presidente del Gobierno. Entonces, bueno, tenía especial relación con todas las autoridades de Baleares y bueno, pero hizo un recorrido muy importante por las comunidades autónomas. Y otra de las funciones que le asignamos, que el príncipe, por supuesto, estaba encantado de visitar las instituciones españolas, es decir, el Consejo de Estado, los tribunales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Parlamento, el Senado. Aquí está el expresidente del Senado, Juan José Laborda, que también sabe mucho de esa etapa. En fin, que no era un príncipe que no sabíamos lo que iba a hacer, ¿no? Y también era muy importante, los viajes de Estado tenían y tienen también un componente económico, comercial muy importante, muy importante. Todos los viajes de Estado iban acompañados de un representante de la COE o del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Y tanto la COE como el Consejo Superior de Cámaras de Comercio organizaban y siguen organizando encuentros bilaterales con las autoridades equivalentes en el país que se visitaba y con empresarios. Entonces, el príncipe también pues, participaba de esas reuniones en sus visitas a comunidades autónomas o a países. También le fue invitado a Francia, también le estaban invitando de distintos países. Y también había un mensaje que transmitir: el medio ambiente, la protección del medio ambiente. El príncipe participó en una serie televisiva maravillosa, interesantísima, llamada La España Salvaje. Si la pueden consultar en RTV Play, lo aconsejo, porque realmente fue un avanzado, un pionero en esos temas de defender el medio ambiente. Otros mensajes que transmitía el príncipe era la importancia del voluntariado para los jóvenes. También lo hacía la infanta Cristina a través de su colaboración con la UNESCO y con la ONU. La infanta Elena se orientaba más a temas de pedagogía. Ella había estudiado magisterio y luego había hecho el curso puente para estudiar pedagogía. Y luego una pedagogía, el deporte aplicado a personas con minusvalía. En fin, y luego la reina tenía el gran
papel de la filantropía. La reina había fundado su propia fundación. Tuve la suerte de que me nombrara miembro de su patronato y fundamentalmente lo que hizo en aquella etapa fue aprovechar la capacidad de influencia para allegar recursos y conseguir financiación para construir un centro piloto en enfermedad de Alzheimer para enfermos y para familiares de enfermos y para la investigación, porque está vinculado, es el Centro Alzheimer Reina Sofía en Vallecas, que fue pues una operación público-privada, terrenos del ayuntamiento, empresas que colaboraban, etcétera, etcétera. Y bueno, pues quería ya, en estos poquitos minutos que me quedan, decir cómo evoluciona la monarquía. Pues efectivamente, las redes ahora son algo permanente en nuestras vidas. La Casa Real está en Twitter X desde hace 10 años. Cuando se cumplieron los 10 años de la proclamación del rey, entraron en Instagram, que es una red de vídeos, de fotos, y entonces la monarquía ofrece toda esa posibilidad de llegar mucho al público a través de lo audiovisual. Y también durante la pandemia, pues a todos nos pilló desprevenidos, no sabíamos nada. Pues ¿qué hicieron los reyes? También se interrumpieron las actividades, no podían estar encerrados sin tener contacto con los distintos sectores de la sociedad. Habilitaron una sala multiusos para comunicarse vía Zoom con distintos sectores de la sociedad que estaban implicados en resolver los asuntos de la pandemia. Y ahora pues sigue siendo una sala muy útil pues para grabar un programa de televisión, un mensaje, etcétera. Y otra misión que no está prevista en la Constitución, pero que la familia real la desempeña de maravilla, es consolar, ayudar, reconfortar a los españoles cuando ha habido una catástrofe natural. Lamentablemente en aquella época, cuando había atentados terroristas, eran unos años durísimos del terrorismo. Y entonces, pues eso, decir, estamos aquí para ayudaros, para comprenderos. El caso de la Dana de Valencia ha sido ejemplar en el comportamiento del rey Felipe y la reina Leticia. Y nada más, que ya tendrán ganas de preguntar los asistentes a este curso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Asunción, por tanta información que nos has transmitido y también por ceñirte al tiempo. Nos quedan 15 minutos, tal vez 12, según el reloj y el horario previsto, y estoy seguro de que estarán deseando preguntar. Aquí ha habido una serie de conceptos también, como en la ponencia de Vieito, que sobresalen, ¿no? Este concepto de lealtad, me ha gustado mucho cómo has descrito, digamos, la lealtad de las personas que trabajan en la Casa Real, ¿no? Con dedicación, con discreción, con decoro. Sí. Parecen 3 valores que sirven para cualquier institución, ¿no? Si todos cumpliéramos esta máxima. Está muy interesante el concepto de integración, que lo has explicado muy bien, de la monarquía como integración. Aunque no sé si saldrá en las preguntas del público o no, pero esta máxima tuya de que lo que no se publica no existe es del mundo analógico en realidad, porque hoy cuando el monopolio de la información lo teníais los periodistas, ¿no? Pero realmente hoy ese monopolio ya no existe y habría que poner en cuarentena esa frase, al menos en mi opinión, pero bueno, podemos conversarlo con los ponentes. Adelante. ¿Hay un micrófono en la sala? Sí, gracias. Buenos días. Quería preguntar cómo ven desde el ámbito del periodismo la situación actual de la institución monárquica en relación con el resto de instituciones del Estado. Gracias. Le corresponde a Vieito, ¿no? Depende. Es que se escucha, sí. Bueno, depende. Esto suena gallego, pero bueno. En relación exactamente a qué. Es decir, yo creo que ante la ciudadanía
La institución vive un momento muy dulce, de una proyección muy positiva que encarnan tanto el rey como la reina como sus dos hijas, la princesa y la infanta. Yo creo que la institución vive un gran momento, pero también la institución, paradójicamente, yo creo que vive el momento más peligroso de su historia, porque hay una parte de la clase política que no ha querido asumir el gran consenso que se alcanzó en la transición y que fue lo que hizo que este país progresara en los últimos 50 años. Yo siempre digo que el rey Juan Carlos, con sus luces y sus sombras, fue el rey de uno de los países que protagonizó una de las mejores historias de éxito. Cuando en el año 2000 José María Aznar gana las elecciones por mayoría absoluta, el reputado semanario The Economist, citando al rey, decía que España había vuelto a ser la potencia que nunca había dejado de ser. Desgraciadamente, aquella euforia de aquellos años 2000, 2001, 2002 desapareció en el 2004 y efectivamente yo creo que la institución tiene una espada de Damocles permanente ahí por algo que no me importa decirlo, lo digo con mucha frecuencia. La democracia a España la trajo una generación de políticos que estudiaron y se formaron en colegios, en escuelas y en universidades del franquismo. Y a la democracia la están poniendo en peligro una generación de políticos que estudiaron y se formaron en colegios, en escuelas y en universidades de la democracia. Siempre se dijo que vendrán unos señores envueltos en camisetas de demócratas para poner en peligro a la propia democracia, ¿no? Pero probablemente la lealtad al proyecto democrático y constitucional que representaba aquella generación de clase política, aquí tenemos dos buenos ejemplos, tanto a Laborda como a Otero Novas, no la representan los políticos de hoy. Yo creo que, no sé si le he contestado, pero así como le digo, muy bien ellos, muy preocupante el entorno. Estoy completamente de acuerdo. Es difícil que en el Gobierno haya personas que no cumplen la Constitución. Si para ejercer el cargo hay que jurar o prometer la Constitución y la Constitución dice que la forma de Estado es una monarquía parlamentaria, no se entiende que haya incluso vicepresidentas del Gobierno que, pues es que es muy difícil hablar con sinceridad, pero me entienden todos. Hay una frase gallega que dice: lo que se sabe no se pregunta. Esta me la voy a anotar. Citaré el copyright, pero esta me viene a mí muy bien. Adelante, Pablo. Sí, buenos días y muchísimas gracias a los dos. Ha sido interesantísimo y además les doy las gracias por ajustarse a los tiempos porque hemos tenido que hacer este ajuste, ¿no? Y Asunción Valdés especialmente se lo quiero agradecer, que haya sido la primera vez que salga y que nos hable. No será la última, si Dios quiere la llamaremos para más cosas, igual que a Vieito. Pero yo quisiera saber, Asunción, si en esa labor que hicisteis en aquel momento al Departamento de Comunicación tuvo algún choque, por así decirlo, si te permitieron o hacer alguna campaña o alguna estrategia de comunicación que de alguna forma desde la jefatura de la Casa Real tuvieron que parar de alguna forma, ¿no? Si tú hubieras hecho algo que hubiera modificado de alguna forma la imagen que pueda tener ahora la monarquía. ¿Sientes que desarrollaste bien tu trabajo o en algún momento te sentiste, en fin, coartada de alguna forma por la jefatura? Bueno, yo creo que en esa frase de la unidad de tiempo para la monarquía es el siglo, está encerrada toda una filosofía. No se trata de hacer una campaña o de haber hecho una campaña para cambiar la imagen, ¿no? Es el trabajo de cada día, y es un recorrido
de largo plazo. Entonces, no me sentí coartada, no. Al contrario, creo que se contaba mucho con el Departamento de Prensa, de Comunicación, porque efectivamente lo que no está escrito no existe, ahora hay que cambiarlo por lo que no se difunde. Lo que no se difunde en el universo mediático no existe. Muy buena observación del profesor Ignacio Blanco. Pero yo creo que desempeñando el día a día con la dignidad que requiere la institución, el rey Felipe se ha tenido, y el rey Juan Carlos también lo hizo, por supuesto, de respetar la Constitución. Ese es el manual, la Constitución. Ahí está lo que nos debe guiar a todos. Pues se logra esa autoritas de una institución que, sin tener poder decisorio, tiene la capacidad de cohesionar a un país, porque las instituciones son muy importantes en las democracias, porque no puede ser una democracia personalista. Eso sería un autoritarismo, como lo vemos en Turquía, en Rusia. Bueno, lo de Rusia es mucho peor. En fin, en China, ahora en Estados Unidos. No, yo creo que las instituciones es lo importante. Así que en ese sentido, no, la verdad es que también he de decir que no tuve esa brillante idea de por qué no hacemos una campaña para lograr un cambio de imagen. Yo creo que la institución, sobre todo, es una familia y se tiene que comportar como una familia. Eso es muy importante. ¿Y cuándo han sido los momentos más duros, más difíciles de la institución? Pues cuando surgió el caso Nos, lamentablemente, por Iñaki Urdangarín. Esos fueron los años más difíciles. Por esas luces y sombras, las sombras que ha mencionado Bieito de los últimos años del rey Juan Carlos, que como jefe de Estado, como transición a la democracia, lo hizo impecable, pero es verdad que en los últimos años pues ha tenido lo que podríamos llamar manchas, ha manchado esa trayectoria. Yo creo que de todas maneras el balance histórico, porque la historia no es qué ha pasado ayer, la historia es muy a largo plazo, y me quedaría con la frase de la secretaria general de la Académie Française. Cuando Mario Vargas Llosa entró en la Academia Francesa, invitó al rey Juan Carlos, que ya había cometido esas manchas, esas sombras, y los periodistas le preguntaron a Madame Hélène Carrère d'Ancos, una gran historiadora, por cierto, ¿por qué estaba invitado el rey Juan Carlos? Y dijo, para Francia, para los franceses, el rey Juan Carlos pasará a la historia como el que trajo las libertades y la democracia a España. Punto. Los escándalos, para los historiadores, es un asunto de segunda fila. Bueno, pues yo me quedo con el rey Juan Carlos visitando a la viuda de Azaña en México, representando a todo el exilio español republicano, abrazando a la viuda de Azaña. Yo me quedo con todos esos momentos de esa transición brillante, como ha dicho Bieito, hecha por personas que estudiamos en la época de Franco. ¿Sí? Muchas gracias por la idea, por lo de la campaña. La voy a pensar. Una última pregunta de un minuto. ¿Tú crees, Bieito, que realmente la monarquía de Felipe VI, la ciudadanía distingue los escándalos, como está mencionando Asunción, del rey Juan Carlos, de la actual imagen de la monarquía del rey Felipe VI? Sí, sin duda, sí, perfectamente. Pero yo también creo que el rey Juan Carlos es muy querido entre gran parte de la ciudadanía. Vamos a ver, es que esto de pensar que los periodistas y los políticos somos una especie de élite, que somos los que marcamos todo el pensamiento de la ciudadanía, es un error. Es decir, la gente sabe muy bien que pactar con Bildu es malo. La gente lo sabe. Distingue muy bien lo que es un terrorista de lo que es un hombre de paz. Y la gente sabe muy bien que el rey Juan Carlos, como muy bien acaba de explicar
admirablemente, me ha encantado Asunción, pasará a la historia, como dijo la directora o presidenta, no sé si era directora o presidenta, de la... Ella se hacía llamar Madame le Secrétaire Général de la Académie Française. Madame le Secrétaire Général. Don Juan Carlos pasará a la historia como lo que ha sido más importante, el rey que trajo la democracia a España. Él podía tranquilamente en el año 75 seguir con una continuidad, y además, oye, tenía Arias Navarro y a todos aquellos políticos que estarían dispuestos a dar una continuidad. Y no creas tú que le hubiera costado mucho, ¿eh? Yo siempre doy un dato para que la gente entienda cuál era el momento de España en aquel momento, internacional. A Franco muere y la Asamblea General de Naciones Unidas guarda un minuto de silencio por la muerte de Franco. Un minuto de silencio. La ONU, la Asamblea General. Y 157 países enviaron un mensaje de condolencia. Entonces, quiero decir, a Juan Carlos le hubiera sido perfectamente en el concierto internacional, oye, lo señalarían a ese país, tal, pero estaba en desarrollo económico, tenía un sector turístico extraordinario, tenía un sector industrial muy pujante, no hubiera tenido problema, pero él apostó por la democracia y le costó, Adolfo Suárez es señalado como uno de los líderes más interesantes del siglo XX por un autor, se llama, es que siempre, bueno, el libro se titula El liderazgo fuerte y él es archi no sé qué. Bueno, lamento, pero si ustedes lo buscan en Google encontrarán el libro, y Adolfo Suárez era señalado como el hombre que tuvo, junto con el rey, que lidiar un momento muy difícil, pero logró traer la democracia a España. Por eso te duele tanto cuando yo entonces era un universitario, estaba aquí en la Complutense, pero lo vivías con una ilusión, con un entusiasmo, aquella España maravillosa del 76, del 77, del 78. Aquellos años fueron extraordinarios, parecía que hacía más sol en España que ahora. Y claro, que ahora te lo estén cuestionando unos tipos que no han contraído ni un solo mérito con la sociedad. Pues hombre, a mí como ciudadano, ya no como periodista, como ciudadano, me duele mucho. Pero termino, la ciudadanía distingue, es muy lista. La gente no es tonta. Estamos sobre la hora, pero hay dos preguntas y no quiero que se queden sin formularse. El señor Laborda, por favor. Les agradezco brevedad. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena a los tres. Habéis hablado de valores, los tres, y habéis hablado de la verdad. Beito lo ha dicho claramente en esta discusión entre Kant y Constant. Yo me quedo con Constant en ese caso, pero ha hecho una afirmación que no es que la vaya a criticar, sino que quiero hacer un pequeño comentario pensando precisamente en la gente joven de esta reunión. Hubo un pacto de silencio. No hubo un pacto de silencio. Lo que había era una convención moral que ha desaparecido. Entonces lo que está emergiendo es otra convención moral que tiene que ver con ese tema de la transparencia, evidentemente. ¿Por qué? Por el tema de las redes, pero no solo por el tema de las redes, podríamos hablar de muchos otros factores. Por lo tanto, los jóvenes son los que tendrán que hacerse frente a la situación que aparezca paulatinamente una nueva moral pública, en el sentido de que la verdad, sabemos que desde Nietzsche pensaba que la verdad en política no existe. Lo que existe son opiniones. Sin embargo, hay un filósofo de origen comunista, pero curiosamente profundamente cristiano, que es Gianni Battimo, que yo lo he oído mucho, que viene a decir, bueno, esto es un poco aportación mía a partir de Battimo, ¿no? Yo creo que la única verdad posible en la política es la que surge del acuerdo.
Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con usted de principio a final. Es decir, lo del pacto de silencio es una expresión que utilizamos, pero probablemente tenga usted razón. ¿Os parece bien que unamos con la siguiente pregunta y con ella terminamos? Muy rápidamente, muchísimas gracias por la brillantísima y lujosa intervención que habéis tenido. Y yo quería preguntarle a doña Asunción dos cosas. Si ahora mismo le preguntaran desde el punto de vista de la comunicación, del respaldo institucional a la monarquía, cómo deberían ser los últimos años de don Juan Carlos, qué opinión le merecería, si debería venir a España antes de fallecer, si debería, en fin, un poco cómo se debería articular desde el punto de vista leal monárquico esos últimos años de su vida. Y luego ya una curiosidad más personal, si siguen teniendo contacto los que han sido directores de comunicación de la Casa de Su Majestad actualmente. O sea, ¿se reúnen de vez en cuando ante situaciones de crisis o similares para abordarlas? Ya está. Gracias. Pues no nos reunimos por situaciones de crisis, es decir, yo no soy convocada por temas profesionales o de trabajo, pero sí personalmente y por relaciones de amistad, y desde luego con Jordi Gutiérrez mantengo una relación muy fluida sobre temas de la casa y sobre temas personales. Bien, yo creo que el rey Juan Carlos debe volver a España por la dignidad del Estado. Yo tengo muchos amigos en Bélgica, en Francia, en Alemania, porque he vivido y he trabajado allí, he estudiado allí, y no lo entienden. Es decir, la dignidad de un jefe de Estado no puede ser que tenga que estar en un autoexilio porque no hay un gobierno que haga pedagogía sobre la labor importantísima que desarrolló el rey Juan Carlos y que ha descrito muy bien Bieito Rubido. No tiene ninguna causa pendiente penal, ninguna. Tiene que volver a España por la dignidad del Estado, no por la persona, porque un jefe de Estado tiene derecho, sin ninguna causa penal. Cualquier ciudadano tiene derecho a vivir en su país. Y, desde luego, por razones humanitarias. Tiene 86 años, en enero cumplirá 87, tiene problemas de salud, totalmente partidaria sería. Pero también digo una cosa, el rey está en Abu Dhabi como un servicio más a la monarquía, como un servicio más a España, porque el rey, cuando empezó a tener los problemas de movilidad que tenía en la primera década del 2021, perdón, del siglo XXI, tuvo muchísimas operaciones de cadera, de pulmón, de rodilla, lo recuerdan ustedes. Pues también podía haber tenido una vida cómoda, limitándose a estar en la zarzuela recibiendo audiencias y no viajar por todo el mundo, no viajar por toda España, no irse a la final del campeonato de Wimbledon para apoyar el deporte español, para mejorar y transmitir a todo el mundo la buenísima imagen de España. Podía haberse quedado en una posición mucho más reducida, pero pensó que no podía ser. Por eso que la monarquía necesita visibilidad a través de gestos, a través de viajes, actividades que luego se reflejan en los medios informativos y en las redes sociales. Pero no, pensó que era más prudente abdicar en su hijo, porque la institución estaba perfectamente rodada, el príncipe estaba perfectamente preparado y así se ha demostrado. ¿Y por qué ahora el rey Juan Carlos es tan prudente y no quiere, como si dijéramos, manchar, yo voy a utilizar esa palabra, la imagen de la corona, la imagen de la princesa Leonor? Pues porque efectivamente quiere preservar tanto esa buena imagen, esa dignidad de la institución, que dice, si puedo despertar cualquier sospecha, cualquier duda, me quedo en Abu Dhabi. Porque además, repito, no está apoyado por el Gobierno. Muchísimas gracias, Asunción. Gracias a todos por su participación. Bieito, gracias, Asunción. Pido para ellos un fuerte aplauso. Y a las 11:10 comienza la siguiente sesión. Aquí. Gracias.